esta hora ingresamos a la red informativa de La Luz en la Noticia, con los más importantes sucesos políticos, locales, nacionales e internacionales y la más completa información del acontecer cristiano. Bienvenidos al centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de La Luz Noticias. Transmitimos a través del canal 18.2 de Televisión La Luz y a través de Radio La Luz 1080M, también a través de todas nuestras plataformas digitales, en las redes sociales y nuestra web en vivo 24 horas de programación y de información, laluz.pe. Les acompaña Ronald Canelón y a partir de este momento el acontecer regional, nacional e internacional. Comenzamos con política nacional. El candidato de izquierda, Pedro Castillo, representante del partido Perú Libre, dio inicio a la campaña electoral para esta segunda vuelta que se realizará el domingo 6 de junio en el país. Pedro Castillo, candidato a la segunda vuelta electoral, ya con el 19.1% de votos válidos, en una de sus propuestas de acuerdo a su plan de gobierno es regular los medios de comunicación. Perú Libre propone eliminar ciertos programas televisivos, radiales y medios escritos, a los que califica como dueños de contenido basura. Y además enfatiza que el gobierno debe tomar la participación de la regulación de los mismos. Según el documento de 77 páginas de su plan de gobierno, publicado en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, algunos de sus contenidos distorsionan la mente de las nuevas generaciones en referencia a los niños y jóvenes. En su plan de gobierno se lee que los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y los radios antes de la difusión, evitando de esta forma que se atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad peruana. El partido del fundador Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, también busca aprobar una ley que regule los medios de comunicación, ya que considera que un Estado democrático todo está sujeto a ley y no debe confundirse libertad de mercado ni libertad de prensa con impunidad. Por esta razón, afirma el plan de gobierno de Perú Libre, es necesario esta ley para evitar la libertad del enriquecimiento, chantaje, difamación, calumnia y sobre todo la mentira. En el apartado de ejercicio del periodismo y libertad de prensa, resalta que la persona que ejerce el periodismo debe ser profesional en la materia, para así terminar la improvisación antiética y mercantil. También se lee en su plan de gobierno: el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo. Así como en realidad, la derecha tampoco cree en la libertad de prensa, sino en la prensa comprometida con sus intereses económicos, empresariales y financieros. Perú Libre, en su plan de gobierno, se muestra en contra de la concentración de medios de comunicación y de publicidad de Estado de las instituciones de la prensa peruana, sin agregar alguna evidencia de sus afirmaciones. Informó Jorge Condori para La Luz Noticias. Por su parte, la candidata contrincante de Pedro Castillo, de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaró ayer en lo que sería también el inicio de la campaña electoral, afirmando que no va a caer en la campaña del miedo. La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori hizo su primera aparición pública desde el domingo, cuando todavía no estaba claro que ella sería la rival del derechista Pedro Castillo, en un balotaje que amenaza con polarizar a Perú. Los resultados de la OMPE son muy claros. El señor Pedro Castillo y yo vamos a iniciar la segunda etapa. Uno de los dos será el próximo presidente del bicentenario de nuestro país. Con más del 99% de los votos escrutados, Castillo obtuvo un 19,07% contra 13,37% de Fujimori en la jornada del domingo, que contó con un récord de 18 candidatos y ningún favorito. Tras leer un pasaje de la Biblia, la derechista mostró un tono mucho más conciliador que en sus campañas de 2011 y 2016 en las que fue derrotada. Sin embargo, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori expuso sus diferencias con su rival. El oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases, del odio y la confrontación. Es su decisión. Fujimori había pasado 16 meses en prisión preventiva por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que arrastró a 4 expresidentes en el país.
Ahora en libertad desde mayo de 2020 con medidas cautelares, pedirá a la justicia una autorización para salir de Lima y hacer campaña. Hemos presentado con mi defensa una solicitud para poder iniciar mis viajes a todas las regiones de nuestro país. El balotaje se celebrará el 6 de junio. Con respecto a esto, el presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró en su más reciente discurso que hemos tenido un proceso electoral limpio. Así lo aseguró el jefe del Estado. Quisiera agradecer a la ciudadanía que este domingo pasado se volcó masivamente a votar. Hemos tenido un proceso electoral limpio, tal como lo prometimos al iniciar el gobierno de transición y emergencia, donde no hay dudas, donde no hay cuestionamientos, donde el gobierno ha mantenido una estricta neutralidad. La participación de la ciudadanía demuestra una vez más la voluntad de ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes y cumplir con su obligación de votar. En las próximas semanas, en los próximos meses, ustedes, toda la ciudadanía, elegirán a quienes regirán el destino de nuestro país durante los primeros 5 años de nuestro tercer siglo de vida independiente. Seguiremos trabajando, pero también queremos lanzar una advertencia, queridos compatriotas. No hemos superado la pandemia. Estamos en una situación aún muy difícil. Esta vacunación, estas vacunas, este proceso nos abre un nuevo camino. Pero depende también de todos ustedes. Depende que nos cuidemos, que usemos bien la mascarilla, cubriendo nariz, boca y barbilla, que mantengamos la distancia, que evitemos aglomeraciones, que nos limpiemos y lavemos con alcohol las manos y la lavemos. También, si tenemos algún síntoma que pueda ser asociado al COVID, consultar inmediatamente con un puesto médico y no esperar hasta el final, porque esto puede llevar a resultados trágicos. Y nuevas restricciones para Lima Metropolitana y Callao, así lo dijo el Consejo de Ministros encabezado por la Premier Violeta Bermúdez, donde nuevamente volvemos a la cuarentena y toque de queda a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, a partir del próximo lunes 19 de abril. El día de ayer, en conferencia de prensa, el gobierno dio detalle acerca de las nuevas medidas que se está adoptando a raíz de que se ha incrementado en 43.9% el número de personas fallecidas por esta enfermedad en la última semana. El nivel de riesgo haya cambiado con 8 provincias calificadas con el nivel de riesgo alto, 147 con nivel muy alto y 41 con nivel extremo, empujando Lima a riesgo extremo. En esta conferencia estuvieron presentes los ministros de Salud Óscar Ugarte, Interior José L.C., Economía Waldo Mendoza y la primera ministra Violeta Bermúdez, donde informó acerca del aumento de porcentaje de contagios y sobre las nuevas medidas que regirán a partir del 19 de abril. Y lamentamos comunicar que los contagios no se han reducido y lamentablemente en la última semana se ha incrementado en un 43,9% el número de personas fallecidas por causa de la COVID. Las medidas que además las vamos a volver a difundir, son, en algunos casos no tenemos, por ejemplo, en casinos, tragamonedas, gimnasios, cines, artes escénicas, no hay ningún aforo. Vamos a tener un aforo muy reducido en actividades al aire libre. Los días, el toque de queda es entre 9 y 4. Igualmente, los días domingo hay inmovilización social. En otras palabras, no salimos del lugar en el que estamos. Igualmente, como anunciamos la semana anterior, las medidas que vamos a comunicar el día de hoy se van a aplicar por las siguientes 3 semanas a partir del día lunes 19 de abril. Esto es, del 19 de abril al domingo 9 de mayo inclusive. Asimismo, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, enfatizó una vez más lo pronunciado por el presidente Francisco Sagasti sobre la nueva estrategia de vacunación. La vacunación a los adultos mayores de 80 años
en 22 distritos de Lima y Callao. La primera ministra recomendó a la población seguir manteniendo las medidas de bioseguridad básicas para reducir el ascenso de más muertes y contagios, y tal vez así se observe un mejor panorama para todos los peruanos. Informó Lince León para La Luz Noticias. Bien amigos, ahora los invito a que disfruten de una entrevista con el analista político Antonio Tang, quien conversó con nuestro compañero César Santillán para analizar el contexto político electoral, además las debilidades y fortalezas de ambos candidatos que van a la segunda vuelta electoral, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, además el inicio de la campaña electoral. Adelante César Santillán. ¿Cómo están, Ronald? ¿Cómo están, amigos de La Luz Noticias? Muy buenas noches para todos. Bien, el día de hoy vamos a empezar con esta entrevista. Tenemos como invitado a Antonio Tang. Él es analista político, egresado de la carrera de Educación de Lengua y Literatura de la Universidad Federico Villarreal. Con él vamos a hablar sobre lo que han sido los resultados de estas elecciones. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, César, por la invitación. Mucho gusto. Buenas tardes. Antonio, quisiera empezar esta entrevista preguntándote si tú consideras que hay un ganador en los comicios que se celebraron este último domingo. Mira, parece trivial la pregunta, pero en realidad es muy importante, toda vez que no hay un ganador. Definitivamente, cuando estamos hablando de un porcentaje de votación tan poco representativo a nivel de sociedad civil, definitivamente no podríamos estar hablando de un ganador. ¿A qué me refiero específicamente cuando digo sociedad civil? A ver, si nosotros sumamos a los dos primeros candidatos que han obtenido la mayor cantidad de votos, no tenemos ni siquiera el 50% de la votación. Entonces lo que ha habido aquí es un gran ausentismo y esto nos termina pues golpeando en la cara como democracia. Lo que tenemos hoy en día es una democracia representativa nada más. Entre los dos candidatos suman aproximadamente un 32% de los votos y eso en realidad no es ni siquiera un tercio de la población. Entonces aquí, ¿cuáles son los cambios que deberían hacer los candidatos de cara a la segunda vuelta? Mira, en el caso específicamente de estas dos propuestas, que además son propuestas con bastante antagónicas, ¿no? Por un lado, la izquierda radical, a través del profesor Castillo, y por otro lado el fujimorismo, que en estas ocasiones pues se empieza a fortalecer no solamente con el keikismo, sino también con el fujimorismo de Alberto, con el albertismo. Entonces tenemos estas dos facciones muy fuertes que, como tú dices, no concentran más allá del 30%. Lo que tienen que hacer es convocar al otro 70%, que es muy probable no tenía pensado votar por ellos y que aún hoy no lo tienen como opción. Los candidatos que han pasado esta segunda vuelta no solo han obtenido la más alta votación en las últimas elecciones, más alta votación entre los 18 contendores, sino que son también los que tienen un antivoto altísimo. El antivoto del fujimorismo es histórico. Es ese antivoto el que no le ha permitido a Keiko Fujimori llegar a Palacio de Gobierno, porque esta es su segunda vuelta. Y por otro lado tenemos a Pedro Castillo, que tiene el antivoto de la izquierda radical. Entonces, ¿de qué manera crees tú que tienen que trabajar ellos? Empecemos por Keiko Fujimori. ¿Qué tendría que hacer Keiko Fujimori para contrarrestar este antivoto? Mira, aquí nosotros tenemos necesariamente que ver cuál es la lectura del capítulo económico de cada una de las propuestas. Mientras que por un lado se pondera la Constitución del 93, casualmente implantada por el padre Keiko Fujimori, no solamente es candidata ahora, sino que fue primera dama de un gobierno que impulsó, bueno, en ese momento no era la primera dama, pero de todas maneras formaba parte del gobierno de su padre, impulsó una constitución. Entonces, el objetivo de Keiko es defender esa constitución, mientras que el objetivo del profesor Castillo es reformar la constitución o en todo caso
cambiar la Constitución, yo creo que ahí tenemos dos propuestas bien diferentes. A diferencia de otras contiendas, de otras segundas vueltas, lo que se peleaba un poco era la persona, ¿no? Quien se peleaba un poco era el candidato presidencial, pero ahora no, es la propuesta de país que tiene cada uno de ellos. En el caso de Keiko Fujimori, lo que tiene que hacer es apelar al albertismo, apelar al ala dura del fujimorismo de antaño y tratar de convencer a quienes no la quieren de que ella ya no es más la Keiko que cometió los errores de antes. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori no solamente ha tenido los errores de su padre, sino sus propios errores. Entonces ella tiene que reivindicar su nombre a través de una nueva propuesta. La pregunta es, ¿la gente le va a creer? Y la segunda pregunta es, ¿tendrá el tiempo para hacerlo? Vamos a hablar ahora de Pedro Castillo. Él es un personaje que se presenta como un izquierdista radical. Y él ha dicho tajantemente que no va a pasar lo mismo con él que fue lo que pasó con Ollanta Humala en el 2016, que dejó el polo rojo y pasó a la corbata azul para bajarle todas las revoluciones a su discurso y de esa manera, con la hoja de ruta, poder llegar al gobierno. Él ha dicho, Pedro Castillo ha dicho que eso no va a pasar con él. Pero mira, mi pregunta iba, él tiene concentrado todo su potencial en el sur del país. ¿Cómo crees que pueda llegar hacia Lima, que concentra la mayor cantidad de votantes? Mira, esa era también la pregunta, si Keiko Fujimori va a poder entrar a provincia o si Pedro Castillo va a poder entrar a Lima. Yo creo que en el caso del profesor Castillo, lo que él tiene que hacer es convencer de una u otra manera que por más que sus propuestas son un poco radicales, no van a terminar de migrar hacia lo que nosotros hemos visto en Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la gente el peruano de a pie tiene un gran temor con lo que le ha pasado a los países de la región, como Venezuela específicamente, y yo creo que ese es el trabajo del profesor Castillo, hacerle ver a la población que su propuesta está orientada a la reivindicación del peruano, del Perú profundo, más no a un esquema socialista netamente de una izquierda radical que a estas alturas ya no funciona, ¿no? Lo que el profesor Castillo propone en su plan de gobierno está muy asociado a la Rusia anterior a Lenin, ¿no? Una Rusia a una Rusia semi-esclavista. Yo creo que no es una Rusia, el Perú no es una Rusia de esos tiempos, así que él, si bien no tiene que cambiar de discurso, al menos tiene que de pronto hacerlo más didáctico, para que las personas puedan entenderlo tanto y en cuanto él quiera ganar las elecciones, ¿no? ¿Crees que él logre tener algún tipo de concertación con la empresa privada? Porque creo que el temor viene más por el tema de los trabajadores de la empresa privada. ¿Qué va a pasar con ellos? Si es que va a terminar espantando a la inversión extranjera. Mira, es que él no tendría por qué convencer al empresariado. Lo que él tendría que convencer es al peruano de a pie, y además no necesita mucho tampoco. A ver, el antivoto de Keiko Fujimori es altísimo. Entonces yo creo que él tendría que basarse simplemente en explicar, como te digo, que su esquema es un esquema de reivindicación, más no un esquema de cambio de la forma de vida en la que tenemos los peruanos. Es decir, el empresariado no creo que le vaya a dar el respaldo con un apoyo económico o un apoyo, vamos a decir, gremial. Lo que él tiene que hacer es explicarle a los trabajadores que son sus derechos por los cuales se va a trabajar. Ahora, después de estas elecciones donde ha habido un ajustado pase a la segunda vuelta, ¿tú crees que tenemos líderes políticos? Mira, más allá del tema de los líderes políticos, yo creo que hay una carencia de los partidos políticos tradicionales al interior del país. Acá lo que ha habido es una polarización entre el Perú citadino, el Perú céntrico, el Perú, vamos a decir, capitalista de las principales ciudades, es decir, Huancayo, Tacna, Cusco, Arequipa,
tienen Loreto, tienen sus centros. Entonces, los partidos tradicionales han calado, pero solo en el centro, más no han calado al Perú profundo, al Perú autóctono. Y yo creo que ahí es donde hay una falta de representatividad de los partidos políticos, más allá de los líderes. Por ejemplo, el señor Cerrón sigue siendo un líder en el Perú del centro, en el Perú Andahuaylas, Ayacucho, Cusco, Apurímac. Entonces, me parece sí que los partidos políticos tradicionales van a tener que emerger a nuevos liderazgos para que puedan participar en las próximas elecciones municipales y regionales, ¿no? De así esa pregunta de los líderes políticos, porque hoy, ¿tú crees que los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori deberían concentrarse en buscar alianzas con Verónica Mendoza, con Rafael López Aliaga o con Hernando de Soto? ¿Deberían buscar alianza o hacia dónde deberían virar el sentido que le vayan a dar a sus planes de gobierno en esta segunda vuelta? ¿Qué estrategias deben de tomar? César, bien interesante tu pregunta. Yo debo decir lo siguiente: los votos en segunda vuelta no se endosan. Difícilmente un líder como Rafael López Aliaga o una lideresa como Verónica Mendoza o como el señor Hernando de Soto le van a decir a sus electores voten por tal o cual. Eso no impacta como nosotros creemos que puede impactar. Acá lo que hay sí es una recomendación, puede haber de pronto un aporte de parte de cada candidato hacia determinada facción en esta nueva segunda vuelta. Pero tanto el señor Castillo como la señora Fujimori lo que tienen que hacer es hablarle a los electores de cero. Esa es la estrategia, hablarles desde cero. El Perú está polarizado y tratar de jalar o llevar agua para sus molinos, como se diría coloquialmente. Mientras que el señor Pedro Castillo no trate de, dentro de sus posibilidades, dentro de su esquema de plan de gobierno, atraer a los nuevos votantes que votaron por otra opción, ¿no es cierto? No creo que él pueda crecer cuantitativamente hablando. Lo mismo para la señora Fujimori. En ventaja de ellos es que quien quiere a uno no quiere al otro. Esa es la ventaja que puedan tener cada uno. Es decir, Keiko Fujimori en su discurso es que ella va a luchar contra la izquierda, ¿no es cierto? Ella va a luchar contra la izquierda, entonces está enfocada a ir contra la propuesta del profesor Castillo, mientras que el profesor Castillo va contra la corrupción y contra lo que significó el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces va directamente contra el plan que propone la señora Fujimori. El anti es muy marcado. Ahora, si me preguntas, y es lo que a mí más me preocupa, es el estilo, cómo es que se va a empezar a enfocar esta segunda vuelta. ¿Y a qué me refiero con el estilo? El Perú, lo último que necesita, César, y esto lo tienen que saber todos los peruanos, es que emerja una propuesta al Bicentenario 2021-2026 desde el anti, desde la cólera, desde la oposición, desde el rechazo. Ese tipo de cosas a estas alturas no pueden pasar. El Perú necesita madurez política, necesita manejo de crisis, y yo creo que el próximo presidente tiene que tener argumentos en, 1, manejo de la salud pública, 2, macroeconomía, 3, geopolítica, 4, y geopolítica al hablar sobre las compras de las vacunas, la masificación de las vacunas, y tenemos que hablar sobre el regreso a clases programático, seguro y confiable. Yo creo que esos son los puntos Acabas de tocar que enfocar, ¿no? Acabas de tocar un punto importante, porque acá se está centrando la discusión en la Constitución del 93, si debe ser cambiada o no, olvidándose que estamos en un tiempo de pandemia. Yo creo que también va a pasar por ahí, de qué manera pueden plantear lo que va a ser el tema de la vacunación, porque si no hay vacunación, si no hay reactivación económica, el país nunca va a emerger, nunca se va a recuperar. Por ese lado tiene que ir la discusión, César, de todas maneras. Yo creo que flaco favor le hacemos a la democracia peruana, a la representatividad del voto de cara al Bicentenario, anteponiendo el anti. Por ahí veo algunas reacciones en las redes sociales como esta mano nunca votará por Keiko Fujimori, ¿no? Lo cual se respeta, se pondera,
pero creo que no es el estilo de votación que nosotros merecemos. Ahora mismo lo que tenemos que enfocarnos es a ver cuál de los dos tiene una mejor proyección del manejo pandémico de cara a los primeros 6 meses de su gobierno. Eso yo creo que tiene que ser fundamental y contundente para poder elegir el voto. Ahora, en redes sociales, ya que tocas el tema, se está hablando mucho de incentivar el voto nulo o viciado, porque con 2/3 de los votos nulos o viciados se invalida una elección. ¿Tú crees que esto pueda llegar a ser posible teniendo en cuenta que ellos han sacado el 31% de votos válidos, pero con un 27% de ausentismo en las urnas? Mira, acá la pregunta se responde de la siguiente manera. Las personas que fueron a votar, tanto por Keiko Fujimori como por el profesor Castillo, en ambos casos son votos con convicción. Es decir, la gente que fue a votar por Keiko Fujimori no ha ido a dudarlo. Y la gente que fue a votar por Pedro Castillo tampoco ha ido a dudar. Son gente que ha ido a votar con la convicción de elegirlos. A diferencia de aquellos, digamos, en las zonas céntricas del Perú, que no han ido a votar o que han viciado su voto. O sea, ellos pues no tienen ningún tipo de convicción. Acá lo que tenemos que enfocarnos es cuál de las opciones que tenemos, de ambas opciones, cuál va a ser la que va a presentar una mayor convicción. Basta que el profesor Castillo, de lo que ha sacado, le sume un porcentaje de, digamos, de peruanos que puedan confiar en él para que ello quede sin efecto, la propuesta que acabas de plantear. Es muy difícil que casi el 70%, más del 65% de los peruanos vayan con la intención de viciar su voto, ¿no? Eso es muy complicado. Y si en el caso eso pasara, bueno, es la representación que tenemos, ¿no? Esta es la democracia representativa a la que yo me refería. Ya para ir cerrando un poco el tema de la entrevista, ¿tú piensas que en los próximos días, en las próximas semanas, camino hacia el 6 de junio que se va a llevar la segunda vuelta, vaya a ser una campaña política de ideas o vaya a irse más por el tema de los ataques y el tema sangriento? A mí me parece que va a ir por esa opción. Me parece sí de que se va a buscar el anti, se va a buscar la destrucción del otro en vez de la construcción propia. Atención con esa tesis, ¿no? En vez de construir algo de cara a la segunda vuelta, vamos a tratar de destruir al otro a través de las herramientas que tenga cada uno. Y yo creo que en ambos casos hay bastante material. Al profesor Castillo se le ha asociado con una serie de personajes vinculados al terrorismo en el corto plazo. Hay candidatos al Congreso que hoy posiblemente sean congresistas que están con algunas investigaciones aún, y yo creo que el fujimorismo le va a meter mano a eso. Lo mismo va a pasarle a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tiene por demás material en su contra para poder golpearla y debilitarla. Pero yo reitero mi propuesta, que aquí lo que debemos hacer no es la destrucción, sino la construcción de la propia propuesta para poder ganar más votos, ¿no? Bien, Antonio, te agradezco por haber estado esta tarde aquí en La Luz Noticias. Palabras finales, por favor. No, te agradezco, César, por la invitación y bueno, hacerle una invitación a los peruanos para el civismo, porque recuerden que la política va a existir siempre. Como yo converso con algunos compañeros, con algunos amigos, yo reto a cualquier peruano a que me diga qué está por fuera de la política. Nada está por fuera de la política. Todo, absolutamente todo depende de la política. La calidad de la ropa, el precio de las menestras, la calidad del aire, el sentido de las pistas. Todo tiene que ver con la política. Y lo peor que nos puede pasar es desentendernos de ella. Muchas gracias, Antonio, por tu participación esta noche en La Luz Noticias. Y amigos, muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado. Ustedes recuerden que tienen una nueva cita el día de mañana con La Luz Noticias, con la conducción de Ronald Canelón. Chau, chau.